Buen día, les doy la bienvenida al video tutorial de la segunda unidad donde trabajaremos el tema de vectores. Los temas que trabajaremos acá son vectores, tipos de vectores, características, las operaciones de los vectores, suma de vectores, propiedades de la suma de los vectores, componentes de un vector, vectores unitarios y suma y resta analítica de vectores. Por último, realizaremos unos ejemplos para mirar estos. Tanto en física como en la vida cotidiana hay cantidades tales como el tiempo, la temperatura, la masa, la densidad, la cantidad de carga eléctrica, la cantidad de baldosas necesarias para cubrir el piso de un patio, entre otras, que quedan completamente definidas por un número real y la unidad correspondiente. Este tipo de magnitudes se llaman magnitudes escalares. Sin embargo, otras cantidades tales como la velocidad, la fuerza necesaria para correr un mueble, tienen una cualidad direccional. Por ejemplo, imaginemos que dos pintores, Carlos y Juan, están pintando el living de una casa. Por tal motivo deben correr un escritorio que se encuentra en un rincón apoyado sobre dos paredes. Carlos le dice a su compañero que prepare la pintura mientras él lo corre. Entonces, Carlos decide colocar una soga alrededor del mueble y aplica una fuerza sobre el mismo para desplazarlo. ¿Es suficiente decir que Carlos aplicó una fuerza en unidades de fuerza para lograr su objetivo? Es claro que no alcanza con especificar la fuerza aplicada mediante un número real, ya que resulta importante la dirección y el sentido en que dicha fuerza se aplica con el fin de lograr el objetivo. El modelo matemático para representar estas cantidades, en las cuales importa la dirección, el sentido, además de la magnitud, es el concepto vector, y por tanto, este se denomina magnitudes vectoriales. Aquí vamos a trabajar este tipo de magnitudes, las vectoriales y las escalares. Un vector es un segmento de recta que queda determinado por sus puntos extremos. Si estos puntos están dados en cierto orden, se dice que el segmento está orientado y a ese segmento orientado se le llama vector. En la siguiente figura vemos que en la recta se eligen dos puntos, el punto A y el punto B. Si consideramos que el punto A es el origen y B es el extremo, tendremos un segmento orientado, el vector AB que tenemos acá. Y por ser una magnitud vectorial se identifica una dirección, un sentido y una magnitud. La recta R es la dirección del segmento orientado, al decir, con origen en A y el extremo en B. Estamos dando un sentido. Además, la longitud desde el origen A hasta el extremo B es la magnitud norma o módulo del vector. En los vectores encontramos diferentes tipos, como por ejemplo los libres, donde estos son independientes del punto de aplicación, son iguales cuando tienen módulo y dirección y sentido idéntico. También tenemos los ligados y fijos, que dependen del punto de aplicación, la posición de un objeto con respecto al origen de un sistema de coordenadas. Los deslizantes, que son los puntos de aplicación y pueden deslizarse, conservando un módulo, la dirección y el sentido, y se pueden trasladar sobre su recta de acción. Los opuestos, estos tienen el mismo módulo y dirección idénticos, pero en sentido contrario, o sentidos opuestos. Y los unitarios, que son aquellos cuyos módulos son iguales a 1, que permiten que un vector genérico se pueda expresar mediante un módulo escalar y que multiplica a un vector unitario. Retomando el problema de los pintores, supongamos que el escritorio es muy pesado y que Carlos no puede moverlo solo. Así que le pide ayuda a Juan, quien contribuye y entre los dos logran moverlo. ¿Qué ocurrió? Evidentemente las fuerzas aplicadas generaron otra fuerza que actúa sobre el cuerpo y que permite el movimiento del mismo. Además, durante el desplazamiento, ambos pintores observaron que éste se produce en una dirección distinta. ¿Qué dirección y sentido tiene esta fuerza? El modelo matemático que nos permite dar respuesta al interrogante es el concepto de adición de vectores. Vamos a empezar a trabajar dos tipos de adición de vectores que se hallan gráficamente. Es el método del polígono y el método del paralelogramo. El método del polígono es el método gráfico más utilizado para realizar operaciones con vectores, debido a que se puede sumar o restar dos o más vectores a la vez. Este método consiste en colocar en secuencia los vectores manteniendo su magnitud a escala, dirección y sentido, es decir,
se coloca un vector a partir de la punta flecha del anterior. El vector resultante está dado por el segmento de recta que une el origen o la cola del primer vector y la punta flecha del último vector. Así como vemos acá, tenemos el vector A, el vector B y el vector C. Los ponemos en secuencia y damos como resultado el vector resultante que está en línea roja. Ahora miremos el método del paralelogramo. Este procedimiento gráfico sencillo permite hallar la suma de los dos vectores. Primero se dibujan ambos vectores y por último se dibuja el segmento, el vector resultante, que sería este. También tenemos el vector nulo, donde nos dice que sea el vector A igual al vector B, entonces podemos decir que A menos B es igual a 0. También podemos ver el producto de un vector por un escalar. Decimos que si tenemos un vector A y el escalar es igual a 2, entonces eso quiere decir que este vector por el escalar es igual a 2 veces el vector. Así como tenemos en este ejemplo. Si tenemos el vector A y nuestro escalar es igual a 2, nuestro nuevo vector sería 2 veces A. Ahora miremos la descomposición de un vector. Se dice que se puede descomponer un vector en un conjunto de vectores de un sistema de referencia. Entre ellos están los esféricos y los ortogonales o cartesianos, que son los sistemas de referencia más típicos. Aquí nosotros debemos recordar el plano cartesiano, donde nos hablan de el eje X y el eje Y. En los vectores llamamos este el Y y el J. Y es el vector unitario del eje X y J es el vector unitario del eje Y. Como nuestros vectores no solamente van en el eje X y en el eje Y, también podemos ver algo que se llaman proyecciones, y son las componentes de los vectores. Entonces en la función X o el vector X tenemos la fuerza por el coseno de teta por el vector Y o la componente Y. Y la fuerza de Y entonces sería la fuerza por el seno del ángulo por el componente J. ¿Eso qué quiere decir? Que la sumatoria de fuerzas sería la fuerza X más la fuerza Y, que eso sería igual a la fuerza X por la componente del vector Y, más la fuerza en Y por la componente del vector J. Cada uno de los componentes escalares se multiplican por el vector unitario correspondiente. Y podemos hallar el modelo como cuando se calcula el teorema de Pitágoras, teniendo en cuenta los dos vectores, puesto que al tener el vector X y el vector Y nos daría la componente del vector de la fuerza. Por eso sería la raíz cuadrada de la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Nos dice determinar gráficamente y analíticamente los módulos de los vectores de posición, donde U es igual a 2 en Y y 3 en J, y B está igual 3J, 2Y. Su resultante R y el módulo de la misma. Entonces tenemos nuestro vector Y, recordemos que está en el eje X, en el eje Y, y nuestro vector J que está en el eje X. Y tenemos que la suma de los dos vectores U más B es igual a 2 más 3 en Y, que serían las componentes del vector Y, y 3 más 2 en J. Al hacer la suma de sus dos vectores, como debemos sumar solamente las componentes en el eje Y y en el eje J, nos daría que nuestro vector sería 5 en Y más 5 en J. Y nuestro módulo, recordemos que se hace por el teorema de Pitágoras, sería en U sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto nos daría la raíz de 13, que es aproximadamente 3,60. Y en B exactamente igual, nos daría 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, con su raíz, que es 13 igual a 3,60. Si hacemos el módulo de la suma de los vectores, que recordemos que era 5 en Y más 5 en J, esto nos daría 7,07. Veamos que aquí también se hizo la suma con el teorema del polígono. Y aquí nos da exactamente lo mismo. El vector nos queda 5 en Y y 5 en J, con su vector resultante.
Ahora miremos el sistema de coordenadas tridimensionales. ¿Qué quiere decir tridimensionales? En 3D. Aquí vamos a encontrar los componentes vectoriales I, J y K, que son los vectores unitarios de los ejes X, Y y Z. Y para hallar la resultante, o sea, de la dirección y el sentido, recordemos que debemos hallar la sumatoria de las fuerzas, que sería Fx más fuerza en Y más la fuerza en Z, que sería igual a cada una de las fuerzas por cada uno de sus componentes. La fuerza en X por Y más la fuerza en Y por J más la fuerza Z en K. Y para hallar su módulo, recordemos que es la raíz cuadrada de cada una de sus fuerzas. Entonces sería la raíz cuadrada de la fuerza en X al cuadrado más la raíz cuadrada de la fuerza Y al cuadrado más la raíz cuadrada de la fuerza Z al cuadrado. Miremos cómo nos quedaría nuestro gráfico en 3D, I, J y K. Veamos ahora un ejemplo. Dado los vectores P, 1 en I, 3 en J y 0 en K, y Q, 0 en I, 1 en J y 2 en K, así como está en la gráfica, miremos cómo nos queda la gráfica, el vector P y el vector Q. Nos dice 1 en I estaría acá, 3 en J estaría acá y 0 en K. Como no se mueve en K, lo dejamos quieto. Y el otro vector sería 0 en I, 1 en J, hacia arriba y 2 en K. Ese sería nuestro vector. La sumatoria de las fuerzas, entonces recordemos que se deben sumar cada uno de los componentes, tanto en I como en J como en K por separado. Entonces tenemos 1 más 0 nos daría 1 en I, 3 más 1 nos daría 4 en J y 0 más 2 nos daría 2 en K. Por tanto, nuestro vector resultante sería 1 en I más 4 en J más 2 en K. Y el módulo pues sería la raíz cuadrada de cada uno de los vectores, donde P sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 0 al cuadrado. Eso nos daría 10, que sería aproximadamente 3,16. El del vector Q nos daría 2,2 y el de la sumatoria de las resultantes, que es 1 en I más 4 en J más 2 en K, elevados al cuadrado con su raíz cuadrada, nos daría 4,6. Muy bien, damos por finalizado este video. Pueden ver la bibliografía en estos puntos. Muchas gracias.